Recuerdo que fue casi por un año entero o un poco más. Me pasaba todo el día en la cama, apenas podía mover los brazos, las piernas, no podía ni siquiera enfocar mis ojos. No paraba de llorar, lloraba constantemente. De hecho, fue una temporada en la que no podía alimentarme por mí solo, era incontinente, con vergüenza debo decir que me orinaba, me defecaba encima. Y para serte honesto, en ese entonces no pensaba que todo eso algún día iba a mejorar. Así que de algún modo estaba resignado, finalmente y de manera orgánica fui superando aquella etapa y hoy lo recuerdo como un tiempo de transición, mi infancia. Era cuando era chiquito, por si están diciendo cuándo se enfermó, cuando era chiquito. Hasta el día de hoy, él nunca había hablado sobre una etapa sumamente difícil de su vida. No quiso mencionar jamás aquel tiempo en el que enfrentó serias complicaciones físicas. Durante casi un año, e incluso un poco más, no pudo hablar ni caminar. Pasaba los días enteros en la cama, con apenas la capacidad de mover los brazos y las piernas. Ni siquiera lograba enfocar la vista y lloraba constantemente. Fue un periodo en el que no podía alimentarse por sí mismo y padecía incontinencia, lo que le generaba una profunda vergüenza. En aquel entonces, no tenía esperanzas de que su situación mejorara, de algún modo, se había resignado. Sin embargo, con el tiempo y de manera orgánica, logró superar esa etapa y hoy la recuerda como un periodo de transición. Aquello ocurrió en su infancia, cuando aún era un bebé. En ese momento, no podía mover sus extremidades, no enfocaba los ojos y lloraba sin cesar. Dependía completamente de otros para su cuidado. Lo alimentaban, lo limpiaban, le cambiaban los pañales, como cualquier otro ser humano en sus primeros años de vida. Nadie llega a la adultez sin haber pasado por esa etapa de absoluta dependencia. Sin embargo, no conoce a nadie que desee permanecer en la infancia de manera indefinida. Nada es más triste que la interrupción del crecimiento. Una oruga que nunca llega a ser mariposa, un renacuajo que no completa su metamorfosis, un niño que, debido a una condición, permanece confinado a una cama toda su vida. En términos espirituales, ocurre lo mismo. El apóstol Pablo reprendió a los corintios, escribiéndoles en su primera carta, 3:1, que no pudo dirigirse a ellos como a personas espiritualmente maduras, sino que tuvo que tratarlos como a niños en Cristo, dándoles leche en vez de alimento sólido porque aún no podían asimilarlo. Por otro lado, Jesús enseñó en Mateo 18:3 que, para entrar en el reino de los cielos, era necesario volverse como niños. A primera vista, esto podría parecer contradictorio con lo que Pablo expresó, pero la clave está en distinguir entre la humildad y la pureza infantil que Jesús ensalzó y la inmadurez espiritual que Pablo criticó. Existen creyentes que creen que la madurez se alcanza con más disciplina, orando, ayunando y estudiando la Biblia sin cesar. Sin embargo, Jesús mismo fue criticado por los fariseos y comparado con Juan el Bautista, quien llevaba una vida austera. Otros, en cambio, desprecian las disciplinas espirituales, argumentando que la gracia de Dios lo es todo y que el esfuerzo personal no tiene valor. No obstante, la Biblia enfatiza repetidamente la importancia del crecimiento en la santidad. Vivimos en una sociedad que no comprende a aquellos que buscan a Dios con pasión. Si un futbolista como Cristiano Ronaldo entrena horas extra y se somete a múltiples cirugías para mantenerse en su deporte, se le admira por su dedicación. Sin embargo, si un cristiano ora con la misma entrega, a menudo se le tilda de fanático. Así surge el eterno debate sobre la necesidad del sacrificio y la disciplina en la vida espiritual. A veces, él mismo recuerda con nostalgia la infancia, no los momentos de dependencia total, sino aquellos en los que todo giraba a su alrededor. Un simple llanto bastaba para que su madre acudiera a su lado, y su única preocupación era cuando volvería a recibir alimento. De manera similar, en sus primeros años como creyente, sentía la presencia de Dios de forma inmediata y vivía con una fe llena de gozo. Sin embargo, al igual que en la vida natural, el creyente debe madurar y aceptar la realidad tal como es, no como quisiera que fuera. La sabiduría de la adultez se basa en comprender que la vida no es justa. Cuanto antes se asimila esta verdad, menos frustraciones se experimentan. De la misma manera, el cristiano que espera que Dios resuelva todos sus problemas y elimine por completo el sufrimiento está buscando una fe infantil, no una verdadera madurez. Dios trata con ternura a los nuevos creyentes, tal como una madre cuida de su bebé. Al principio, responde rápidamente a sus oraciones y les llena de gozo. Sin embargo, a medida que el creyente madura, Dios permite pruebas que fortalecen su carácter. Esto no significa que se aleje, sino que lo lleva a un nivel más profundo de fe. Como predicador, él mismo ha sentido la tentación de prometer una fe fácil,
basada en decretos y pactos milagrosos. Sin embargo, eso no sería real. La madurez no hace la vida más sencilla, al contrario, la vuelve más compleja. Muchos buscan una fe infantil porque es cómoda, pero cuando sus expectativas no se cumplen, terminan decepcionados y alejándose. Jesús y Pablo coinciden en que incluso el legalismo es una señal de inmadurez espiritual. No se trata solo de seguir reglas, sino de crecer en una fe profunda y transformadora. Aquellos que defienden la doctrina lo hacen porque creen que han alcanzado un nivel superior de madurez, pero en realidad sucede lo contrario. El legalismo no fomenta el crecimiento espiritual, sino que lo obstaculiza. En la infancia, es necesario ser guiado por reglas estrictas. Se enseñan normas básicas como no cruzar la calle sin mirar, alejarse del fuego, ser respetuoso con los mayores y seguir hábitos de higiene. Estas reglas son fundamentales en el desarrollo de un niño, pues sin ellas, carecería de estructura y orientación. Algunos padres modernos optan por un enfoque más permisivo, creyendo que los niños pueden comprender las consecuencias de sus actos y tomar decisiones por sí mismos. Sin embargo, esta estrategia rara vez funciona, ya que la inmadurez impide que los pequeños evalúen correctamente los riesgos. Un caso ilustrativo es el de unos padres que permitieron que su hijo de 4 años saliera a jugar en la nieve con ropa inapropiada porque así lo deseaba. A pesar de haberle explicado los peligros, el niño decidió asumir el riesgo, lo que terminó en una emergencia médica debido a la hipotermia. La ley es necesaria en la infancia, pero en la adultez, la madurez debería permitir actuar con criterio propio. Si alguien, después de años de fe, sigue necesitando que un líder espiritual le dicte qué hacer en aspectos cotidianos como la vestimenta, el entretenimiento o las decisiones personales, entonces no ha madurado espiritualmente. Del mismo modo, hay adultos que dependen excesivamente de sus padres, entregándoles el control de su vida incluso cuando ya han alcanzado una edad avanzada. En la naturaleza, los animales enseñan a sus crías a independizarse desde el nacimiento. Las jirafas empujan a sus crías hasta que logran ponerse en pie, las águilas sacuden el nido para obligar a sus polluelos a volar y los cocodrilos ayudan a romper el cascarón a sus crías. El crecimiento implica inevitablemente dificultades, y es en esos momentos de adversidad cuando se desarrolla la verdadera madurez. Existe una diferencia fundamental entre la fe infantil y la fe madura. La primera condiciona su confianza en Dios a que todo salga como se espera. Si hay prosperidad, salud y bienestar, se mantiene firme, pero si surgen problemas, se resquebraja. En cambio, la fe madura permanece firme incluso cuando las circunstancias son adversas, confiando en Dios sin exigir que las cosas salgan siempre a favor. Las generaciones anteriores fueron más resilientes porque no tuvieron otra opción, debieron enfrentar crisis y dificultades sin poder rendirse. Muchas familias han construido su fortaleza en medio de la adversidad, esperando noticias en una sala de emergencias, enfrentando pérdidas, superando la escasez. Cuando las relaciones y la fe resisten las pruebas más duras, se vuelven más fuertes. Por el contrario, quienes permanecen en una fe infantil se frustran fácilmente cuando Dios no cumple sus expectativas. En esos momentos, reaccionan con enojo, dudan de su fidelidad y se sienten decepcionados. Sin embargo, Dios no es un abuelo complaciente que concede caprichos. La verdadera fe no se basa en evitar dificultades, sino en confiar incluso en medio de ellas. Mientras en algunas partes del mundo los cristianos enfrentan persecuciones y peligros reales por su fe, en otras, las preocupaciones parecen triviales en comparación. La madurez espiritual permite ver las pruebas desde una perspectiva más amplia y confiar en que, sin importar las circunstancias, Dios sigue siendo fiel. La reflexión aborda la tendencia humana a interpretar los problemas cotidianos como pruebas de fe enviadas por Dios, comparándolos con los desafíos que enfrentaron figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Job. Sin embargo, se destaca que la verdadera madurez en la fe consiste en confiar en Dios sin exigir comprenderlo todo. Se menciona el caso de una joven que escribió al Dr. James Dobson preguntando por qué Dios permitió que quedara embarazada fuera del matrimonio. Esto ilustra cómo, en momentos de dificultad, muchas personas buscan culpar a Dios por sus circunstancias, incluso cuando éstas son consecuencia de sus propias decisiones. En otras ocasiones, llegan a atribuirle incluso problemas triviales, como un inodoro atascado o un neumático ponchado, asumiendo que cada inconveniente es una prueba enviada por él. Esta visión se compara con la perspectiva limitada de un niño pequeño que solo se preocupa por sus necesidades inmediatas sin comprender el panorama completo. De manera similar, muchas personas juzgan su relación con Dios basándose en evidencias parciales. Además,
Algunas interpretaciones erróneas de las Escrituras refuerzan esta percepción infantil de la fe. Un ejemplo es la traducción de Mateo 10:29, donde algunas versiones indican que ni un gorrión cae a tierra sin que Dios lo permita. Sin embargo, el texto original solo dice sin el Padre, lo que cambia completamente el significado, señalando no que Dios decida cada acontecimiento, sino que está presente en cada circunstancia, incluso en la muerte. Se enfatiza la importancia de madurar en la fe sin perder de vista el llamado de Jesús a ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Esto no implica mantener una fe inmadura, sino conservar ciertas cualidades esenciales de la infancia. Se destacan 3 características fundamentales. Ausencia de ideas preconcebidas. Los niños creen con facilidad y sin escepticismo, tal como lo hizo el centurión o Pedro cuando caminó sobre el agua. En contraste, los adultos de la época de Jesús buscaban racionalizar los milagros o incluso suprimirlos, como cuando intentaron eliminar nuevamente a Lázaro o sobornaron a los guardias romanos tras la resurrección. Capacidad de recibir regalos sin cuestionamientos. Los niños aceptan lo que se les da con gratitud, sin sentir que deben ganárselo. En la vida espiritual, esta actitud es clave para recibir la gracia de Dios sin tratar de compensarla con legalismo o esfuerzo personal. Jesús mismo aceptó regalos, como los presentes de los magos o la unción con perfume de María. Confianza plena en quien los protege. Un niño se siente seguro en una calle concurrida si sostiene la mano de un adulto. No teme la oscuridad si alguien en quien confía le asegura que está a salvo. La desconfianza no es innata, sino algo aprendido con el tiempo. De la misma manera, en la vida espiritual, confiar en Dios con esa certeza permite vivir sin temor. La conclusión diferencia entre una fe infantil y una fe con corazón de niño. Mientras la primera puede generar crisis de confianza y malas interpretaciones de la voluntad de Dios, la segunda permite experimentar la seguridad, el gozo y la gracia con la misma sencillez con la que un niño cree y confía. El niño nace con un corazón confiado y relacional, y al reflexionar sobre esta característica junto con las actitudes propias de la infancia, surge como ejemplo el rey David. Si bien Saúl mostró que la obediencia es mejor que el sacrificio, David demostró que la relación y la confianza en Dios son aún más valiosas que la obediencia. Esto plantea una pregunta ineludible: ¿cómo alguien con tantos defectos, que cometió adulterio y asesinato, pudo llegar a ser reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios? Ni Moisés ni Abraham recibieron tal distinción. Sin embargo, Dios afirmó que el corazón de David era semejante al suyo, y las Escrituras le dedican más espacio que a cualquier otro personaje, incluso más que a Jesús, lo que refleja la importancia de su legado. David tenía un corazón de niño, pero no una fe infantil. Al analizar su historia en busca del secreto espiritual que lo distinguía, surgen 2 escenas clave. La primera ocurre cuando, como rey, manda a traer el arca sagrada a Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios. Durante la entrada triunfal del arca, David se dejó llevar por la alegría, danzando con euforia en plena calle, sin preocuparse por su imagen real. Su esposa quedó escandalizada, pero le dejó claro que seguiría alabando a Dios sin importarle las apariencias. Mientras que los adultos suelen obsesionarse con su reputación y el que dirán, David tenía un único espectador que le importaba: Dios. A pesar de sus debilidades humanas, su corazón estaba con el Señor, y por eso, cuando Jesús entró a Jerusalén 1000 años después, la multitud lo recibió con el título de Hijo de David. La segunda escena clave ocurre cuando, en la cima de su poder, David comete uno de sus mayores pecados. Deja embarazada a una mujer casada y, para encubrir su falta, ordena la muerte de su esposo en una batalla. Parecía que sus crímenes quedarían impunes hasta que el profeta Natán lo confrontó con una parábola sobre un hombre rico que arrebata el único cordero de un pobre. Al escuchar la historia, David se indignó, pero el profeta le reveló que él mismo era ese hombre. En ese momento, su verdadera grandeza salió a la luz. Como rey, pudo haber mandado a ejecutar a Natán, negar los hechos o encubrir el escándalo, como lo han hecho otros líderes a lo largo de la historia. Sin embargo, David no buscó excusas ni culpó a nadie más. Simplemente reconoció su falta y clamó: «He pecado contra el Señor». Su corazón no se enfocó en las consecuencias políticas ni en su reputación, sino en Dios. Así como alguna vez había danzado solo para Él, ahora comprendía que su pecado también era, ante todo, contra Él. El Salmo 51, escrito por el propio David, no fue una confesión privada, sino una canción de arrepentimiento que se cantó públicamente, reflejando su corazón quebrantado y su deseo sincero de redención. Por eso, cuando Israel recordaba a su más grande rey, no lo hacía por sus hazañas militares ni por su poder, sino por su entrega a Dios.
David, con todas sus fallas, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios porque, como un niño descubierto en falta, solo buscó el perdón de su padre. El secreto de David se revela a través de dos escenas contrastantes, una llena de celebración y otra de profunda aflicción. Ya sea danzando con entusiasmo ante el arca o postrado en el suelo durante 6 noches consecutivas, su prioridad siempre fue mantener su relación con Dios. No buscó agradar a la iglesia, a los sacerdotes, a los profetas ni preservar su reputación como líder. Años más tarde, cuando un ejército asirio amenazó con conquistar Jerusalén, Dios realizó un milagro para salvar a su pueblo, declarando que lo hizo por su propia causa y por amor a su siervo David. Dios prometió a los judíos un pacto eterno basado en su constante amor por David. Su favor no se debió a que David fuera el menos pecador, sino a que comprendió que la aprobación divina no dependía de la conducta, sino de la gracia y el arrepentimiento. A través de su historia, se percibe que la relación con Dios no se activa o desactiva según el comportamiento humano. En los momentos de mayor distancia y debilidad, surge una nueva oportunidad para experimentar la gracia. Esto se ve reflejado también en la historia de Elías, quien recibió consuelo en su desesperación, y en Pedro, quien fue restaurado amorosamente tras su mayor caída. David enseñó que, cuanto más frágil se sintiera alguien, más debía correr hacia la gracia divina. Un sermón sobre Ananías y Zafira en Hechos 5 ilustra cómo el problema de este matrimonio no fue quedarse con parte del dinero, sino dar una falsa impresión de espiritualidad. Dios puede perdonar cualquier pecado y restaurar a cualquiera, pero exige autenticidad. No se trata de buscar excusas ni justificaciones, sino de reconocer la verdad y abrirse a su gracia. En la infancia, muchas personas idealizan a los líderes religiosos, creyendo que son los más santos. Sin embargo, con el tiempo, se descubre que muchos de ellos enfrentan luchas personales con el pecado, la depresión o problemas familiares. Esta realidad los obliga a depender de la gracia de Dios cada día, abandonando un perfeccionismo falso que solo los aleja de Él. David tenía un corazón de niño, no por una fe inmadura, sino porque no temía arrepentirse y ser honesto con Dios. La madurez espiritual implica amar a Dios por decisión, no por necesidad o conveniencia. La relación con Dios produce crecimiento en la espiritualidad y la santidad, pero como consecuencia natural de un vínculo sostenido. A medida que alguien madura en la fe, su deseo de agradar a Dios se vuelve genuino. Tal como un niño debe aprender disciplina antes de disfrutar las responsabilidades adultas, la vida espiritual requiere esfuerzo antes de que la comunión con Dios se transforme en gozo. Un predicador decía que la oración, como el estudio de la gramática, es esencial para alcanzar la verdadera profundidad espiritual. No basta con fluir en el espíritu sin preparación. La disciplina es necesaria para orar, predicar, adorar y buscar a Dios. Sin ella, se corre el riesgo de convertir la ignorancia en virtud. La fe infantil debe dar paso a una fe madura, donde se ama a Dios voluntariamente, no por obligación. Al principio, la predicación puede generar ansiedad y nerviosismo, pero con el tiempo, se convierte en una fuente de placer. Lo mismo ocurre con todas las áreas de la vida espiritual. Si todo es gracia de Dios, ¿por qué esforzarse en la disciplina de la oración, la congregación, la ofrenda y el servicio? La respuesta se encuentra en historias que ilustran la importancia del esfuerzo y la perseverancia en la vida de fe. Estas 3 historias reflejan la diferencia entre una fe inmadura y una fe madura, mostrando por qué el esfuerzo y la disciplina son necesarios, aun cuando Dios es quien tiene el control. La primera historia la contó Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi. Durante su adolescencia en Sudáfrica, su padre le pidió que lo llevara a la ciudad y lo recogiera a las 6 en punto. Sin embargo, el joven, emocionado por su nueva licencia de conducir, pasó la tarde manejando sin rumbo, dejó el auto en el taller y luego se entretuvo en el cine. Al salir, se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo y llegó casi 1 hora tarde a recoger a su padre. Intentó justificar su retraso con una mentira sobre problemas mecánicos, pero su padre ya sabía la verdad. En lugar de reprenderlo, expresó su decepción y decidió caminar hasta casa en señal de reflexión. Durante 6 horas, Arun lo siguió con el auto a baja velocidad. Aquel momento lo marcó para siempre y nunca volvió a mentir, no por miedo al castigo, sino porque jamás quiso decepcionar a su padre nuevamente. La segunda historia proviene de la película Rescatando al soldado Ryan. Un escuadrón de soldados recibe la misión de rescatar a Ryan, cuyos 3 hermanos han muerto en la guerra. Muchos de los rescatistas pierden la vida en la misión. Antes de morir, el capitán del escuadrón le dice a Ryan: «Gáneselo, soldado. Gáneselo». Con estas palabras,
Le recuerda que ha recibido la vida como un regalo costoso y que debe vivir de manera que honre el sacrificio de quienes murieron por él. No se trata de culpa, sino de gratitud, vivir de manera digna en respuesta a la gracia recibida. La tercera historia es el testimonio de una mujer en una congregación. Relata cómo su hijo, al cumplir 8 años, llegó a casa con una caja de marcadores que sus padres no habían podido comprarle. Cuando le preguntaron, él afirmó que la escuela se los había regalado a todos los alumnos. Sospechando que no era cierto, la madre investigó y descubrió que el niño los había robado. Su esposo, indignado, lo llamó ladrón y expresó su vergüenza. Pero la madre, al ver al niño llorando desconsolado, lo abrazó y proclamó: «Mi hijo no es un ladrón. Él será un gran hombre de Dios, yo lo sé». Lo obligó a devolver los marcadores y a prometer que jamás tomaría algo ajeno. El niño creció con la convicción de que su madre veía en él algo más grande que sus errores. Esta historia resume el verdadero significado de la gracia: reconocer las fallas, pero seguir creyendo en la persona. Estas historias ilustran motivaciones maduras para la obediencia. No se trata de actuar por temor al castigo, sino por amor, gratitud y compromiso. Dios no desea hijos que lo sigan por obligación, sino por el deseo genuino de no fallarle. Amar a Dios no nace del miedo, sino de la plenitud. Por eso, se invita a abandonar la fe infantil, basada en esperar milagros y promesas inmediatas, y a abrazar una fe madura que, como la de David, confía plenamente en Dios y acepta su gracia con un corazón de niño. Pero cuando yo vi a mi niño de 8 años hecho un bollito en el suelo y llorando sin consuelo, lo abracé y le dije a mi esposo en voz alta, de manera que el niño lo pudiera oír: «Mi hijo no es un ladrón. Él va a ser un gran hombre de Dios, yo lo sé». Acto seguido obligué al niño a devolver los marcadores a su dueño y le hice prometer que jamás volvería a tomar algo que no fuera suyo. La mujer que testificó era mi madre y yo era ese niño criminal. Mi madre dio un veredicto: él será un gran hombre de Dios.